Hola, le hablaré sobre un texto bíblico que es Juan, capítulo 1, verso 12, que dice: todos los que confiaron en Él, Dios le dio potestad para ser hechos hijos de Dios. En la Biblia hebrea dice así. En la Biblia nuestra, o Reina Valera, dice: y todos los que creen en Él, Dios le dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, si la diferencia es que creer tiene que ver más con la fe, con la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, y confianza se refiere más a descansar. Nosotros realmente en este mundo, que es un mundo sintético, plástico, ilusión, nos acercamos más en la confianza que creer. ¿Por qué? Porque los demonios también creen y tiemblan, pero sin embargo no confían en Dios. Entonces nos acercamos más al texto hebreo. Los que confían en Dios y los que confían en su persona, Dios le dio potestad para ser hechos hijos de Dios o convertirse en hijos de Dios. Porque cuando Dios sacó los demonios, la legión de demonios de los endemoniados de Gadareno, los demonios le dijeron: vienes antes a atormentarnos, vienes antes de tiempo a atormentarnos. ¿Por qué? Porque no confiaban en Yeshua, no confiaban en Él, porque ellos sabían que tenían un juicio, pero ellos en ese momento pensaron que Él venía a atormentarlos antes, que Él rompió su palabra o su promesa de castigarlo antes de tiempo. ¿Por qué? Porque ellos creían en Dios, pero no confiaban en Dios. Dos diferencias: creer y confiar. Aunque en el diccionario creer es más, tiene que ver con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, los que confían en Dios, todas las cosas les serán para bien. Confianza en Dios. Confianza en Dios tiene que más ver que bien, tiene que ver más con el mundo espiritual, no este mundo físico. Porque la fe de este mundo físico es más bien una fe falsa, engañosa. Porque hay personas que dicen: yo creo que este monte se tomara y se dejara en el fondo de la mar. Y lo más probable es que sí cree, y lo cree mucho. Pero si tú le quitas los bienes, le quitas su familia, le quitas todo lo que tiene, su fe se desbarata y se va a pique. No es una fe real. Porque se confunde la fe del mundo espiritual versus la fe de este mundo físico. La fe de este universo versus la fe de Dios. ¿Cuál es la verdadera fe? Una persona dijo: Señor, yo cumplo los mandamientos, pero no creo en ti. O sea, si cumple los mandamientos, está amando a Dios. Y si hace lo que Dios le dice, es porque está construyendo en tierra firme, en la roca, en el mundo espiritual. En otras palabras, está confiando en Dios. No como aquella persona como aquel fariseo, cuando el fariseo oraba de pies y el publicano oraba de guata en el suelo. El fariseo dijo: mira, Señor, yo no soy como este pecador inmundo que está al lado mío, yo soy mejor que él. Escúchame a mí primero mi oración y considera a mí mis peticiones primeramente que a él. Sin embargo, el hombre que estaba postrado en el suelo dijo: Señor, sé propicio a mí pecador, que haz tu voluntad en mí y escucha mi oración. Dice Yeshua que Dios respondió primero a al que estaba humillado, con un corazón contrito y humillado, porque no tenía tanta fe como el fariseo. El fariseo tenía demasiada fe. Tenía una fe tan grande que podía orar de pies. Sin embargo, no confiaba en su fe, sino estuvo de guata pidiendo misericordia. Ni siquiera se creyó ser digno del reino, ni digno de que Dios le escuchara, ni de nada. Pero Dios le escuchó primero a porque confiaba de que Dios le iba a escuchar y responder. Porque no se consideraba digno, porque confiaba, porque estaba construyendo su casa sobre la roca, su fe en el mundo espiritual, no en este mundo. Sin embargo,
El fariseo construía su casa en la arena, en el mundo ilusión, en la estructura social oscura de esta sociedad. Estaba construyendo su casa porque su fe era una fe, tenía mucha fe, demasiada fe. Él se creía digno de tener el reino, se creía digno de ir al cielo, se creía digno de que Dios le iba a escuchar primero, porque estaba sobreconfiado, sobrevalorado por él mismo, engañado a sí mismo. Pero Dios fue a responder a aquel que estaba en el suelo, postrado y humillado, porque él estaba viviendo una realidad más verdadera. Él había atravesado esta dimensión a la otra, de este universo al otro. Él había traspasado la barrera de la máscara social, aquella máscara sonriente y aquella máscara oscura que está presente adelante de cada persona en esta sociedad. Traspasando esas máscaras sociales, nos encontramos con el mundo real, el mundo espiritual, el mundo de verdad. Para el que es espiritual, requiere de verdad para conectarse con el Todopoderoso, y requiere de mucha verdad para conectarse con Dios. Sin embargo, el que vive en esta dimensión, en este mundo, necesita de esta sociedad para validarse y para acrecentar su fe y darse de ánimo y valor y sobrevalorarse. Y esta es la diferencia. Cuando Dios dijo: los que creen en mí, yo los haré hijos de Dios, versus a la Biblia hebrea que dice: los que confían en Dios, Dios les dará potestad por creer en su persona, por tener fe en su persona, por confiar en su persona, de ser ellos hijos de Dios. Y esta es una diferencia muy pequeña, pero las cosas pequeñas son las que más dejan, son las más importantes, son las que más resaltan, son las pequeñas pinceladas casi invisibles, son las que le dan a veces la belleza a un cuadro, a una foto, a una imagen, a una persona. Son las pequeñas líneas casi invisibles, son las que a veces dan todo el valor, ya sea en el arte, en el deporte y en todo. Pero esta es, y hasta aquí he llegado con esta parte. ¿En qué fe estás? ¿En la fe de los hombres? ¿La fe engañosa? ¿De creerte que lo tienes todo? ¿O la fe, o el confiar en Dios? ¿O decir yo confío en Dios? ¿Crees en Dios o confías en Dios? Sí. Primero, para creer, primero hay que confiar. Esa es la base. Confianza en Dios, o sea, traspasar este mundo, este universo, a otro universo, y de ahí empezar a construir. Para que de luego creer en este. Porque muchos creen. Los demonios también creen y tiemblan. Ellos creen pero no confían en Dios, porque desconfían de Dios. Como dice el dicho, todo ladrón es desconfiado, y eso es verdad. Sin embargo, los hijos de Dios confían en Dios. Probablemente pierdan la fe y no crean, pero son fieles a Dios, cumplen sus mandamientos, porque están construyendo sobre la roca, en el mundo no perceptible para los humanos. Sin embargo, otros construyen en el mundo perceptible para los humanos. Construyen su fe sobre este mundo. Un mundo que perece, un mundo que da, pero también quita. Un mundo que todo se degrada y se destruye. Un mundo que si tienes una fe grande, pero si se quema tu casa, o si pasa algo malo, tu fe se viene abajo. Y luego si vienen tentaciones, lo más probable es que caigan esas tentaciones, porque no está fundamentado sobre la roca. O sea, de cierto punto de vista te conviertes como aquellos demonios que creen y tiemblan, pero no confían en Dios. Mejor confiar en Dios. Todos aquellos que confiaron en Dios y creen en su persona, Dios les dio potestad. Dios les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Que Dios les bendiga.